Colombia, un país que no termina de sanar sus heridas y donde la paz pareciera un espejismo. Y es que a la compleja situación de seguridad que enfrenta Colombia emerge otra sombra más oscura, el Plan Pistola. Como si no bastaran los lamentos que nos deja esta guerra sin nombre, esta estrategia macabra de vieja data le está poniendo precio a la vida de nuestros policías y militares, sumando una nueva preocupación e intensificando el dolor a la sociedad colombiana. Entre abril y mayo de 2025, grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC se han ensañado en atentar contra la vida, arrebatándonos a más de 35 de nuestros héroes. Esta estrategia criminal nos recuerda a los asesinatos selectivos de la década de los 90, cuando los carteles del narcotráfico ofrecían hasta $1 millón por asesinar a miembros de la fuerza pública. Esta acción sistemática, usada de tanto en tanto por los grupos armados ilegales, estaría nuevamente en vigencia, con la que se estarían ofreciendo hasta 4 millones por la valiosa vida de nuestros uniformados. Ya van más de 30 uniformados asesinados. Es tan grave la situación, Paula, que incluso el Ministerio de Defensa dio una circular para que los integrantes de la fuerza pública vayan de civil, vayan armados y no utilicen el servicio público porque los pueden matar. Hágame el favor. Colombia se ha conmocionado por el asesinato de policías y militares durante los últimos días. El dolor de perder a nuestros héroes nos remueve las heridas del conflicto en el pasado. Cada día vemos en las noticias cómo 2, 4, 10 y hasta más uniformados son asesinados cruelmente y de la manera más cobarde por parte de las estructuras criminales. Pero, ¿qué hay detrás de este plan que deja a varios funcionarios de la fuerza pública asesinados en el país? Durante décadas, la violencia ha azotado a comunidades enteras, generando desplazamiento, dolor y pérdidas en varias regiones de Colombia, concentrándose en la actualidad en departamentos como el Cauca, Chocó, Nariño, norte de Santander y Antioquia. A pesar de los esfuerzos por alcanzar la reconciliación, el conflicto sigue siendo un desafío y hasta ahora la paz total, planteada por el gobierno, ha sido para muchos probablemente un fracaso. Es una frase romántica, es una frase edulcorada, pero a la realidad, la potencia mundial de la vida, inclusive el plan de desarrollo se llama así, no lo es. No lo es por donde lo veamos, o sea, se supone que vamos a reducir índices de pobreza, índices de corrupción, nada de eso sucedió. Y en seguridad se debilitó y entonces lo que tenemos ahora son una cantidad de grupos armados que ya no se enfrentan entre ellos, sino que capturan la vida social y económica de las personas. La política de seguridad hoy está en la oficina del Alto Comisionado de Paz. ¿Y por qué digo eso? Porque es el Alto Comisionado de Paz. Cada vez que firma un cese al fuego, las fuerzas militares quedan completamente atadas y no pueden operar, no pueden avanzar, no saben a dónde operar, no saben a dónde avanzar y el Estado está literalmente amarrado, unas fuerzas militares amarradas por una oficina que de facto hoy hace las veces de política de seguridad. Según datos oficiales, en lo que va del año 2025 se han registrado varios atentados contra miembros de la fuerza pública en el marco del denominado Plan Pistola. Ataques que han dejado a más de 37 policías y militares fallecidos. Cifras que reflejan la crudeza y la violencia que golpea con fuerza al país. Pero más allá de los números, hoy en Extraordinario honramos la vida de esos hombres y mujeres que cayeron a manos de estos criminales, cuando todavía no era su hora. Uno de estos héroes vilmente asesinados es Harold Paredes Mena, una de las 5 víctimas mortales que dejó un ataque con explosivos atribuidos a las disidencias de las FARC en Balboa, Cauca, en el mes de marzo. Su hija, Luisa Paredes, lo describe como un hombre bondadoso que siempre ayudaba a otros sin esperar nada a cambio. Él era una persona muy entregada a su trabajo, una persona muy responsable, muy tolerante, ayudaba mucho a las personas. Él, aparte de ser militar, él pensó siempre en ayudar a las personas, a cualquier persona que veía en la calle, siempre estaba ayudando a los demás. Siempre era feliz ayudando a los demás,
aportándole con cualquier cosa. Siempre quería ver a la gente sonriendo. Incluso a los habitantes de la calle él era muy feliz ayudando. Cada persona que él veía, vamos de cambio, vamos de ropa, vamos de alimento, siempre él era feliz en esa parte. Este barranquillero fue un hombre alegre que siempre soñó con servir a su país. Era sargento viceprimero del ejército y por más de 17 años estuvo al servicio de Colombia. Quizás nunca imaginó que ese día un atentado a manos de grupos armados acabaría con su vida. Él se fue el 9 de marzo. Él llegó a Popayán el 10 y él se iba transportando, él era de oficina, pero él se iba transportando en una LPR, se iban transportando para otro lugar. Y fue cuando ocurrió el acto, porque él era de inteligencia. Para expertos en seguridad nacional, lo que está pasando en el país en materia de orden público es el reflejo de una ambigüedad. Es ambiguo toda la respuesta del presidente. El presidente está muy preocupado en la guerra en Gaza, está muy preocupado de los funerales del Papa Francisco, está muy preocupado de mucha agenda internacional. Pero cuando tiene que tomar las riendas del país, el presidente no se siente. Ante esta alarmante escalada de violencia, nos preguntamos entonces, ¿existe una estrategia clara y contundente para neutralizar estas amenazas y proteger la vida de los uniformados? Esto es un sistema, no son acciones aisladas, es un sistema. Si no comprendemos esto como un sistema, es difícil formular una política. Y eso requiere reformular la arquitectura de defensa del Estado, toda, y entenderlo como un sistema que debe ser, digamos, atacado en todos sus flancos, militar, policial, social, político, porque lo que pasa en una oficina con unos decretos puede ser tan grave como el plan Pistola. Pero entonces, ¿cómo explicarle a los colombianos qué es el plan Pistola? O sea, ¿qué buscan estas personas que están cometiendo estos hechos viles contra la fuerza pública? El plan Pistola es una acción militar, pero es una lógica estratégica. Y eso para el ciudadano, digamos, no es tan simple tomarlo. Es que la violencia no para. Esta semana se conoció otro ataque contra miembros de la fuerza pública, esta vez en el barrio Los Lagos, al oriente de Cali, y aunque no se presentaron víctimas fatales, sí dejó al menos 7 personas heridas, entre ellas 3 uniformados y 2 menores de edad, además de daños materiales y un miedo latente entre los caleños por ser el tercer atentado en lo que va de año a la fuerza pública. Una muestra más de que la guerra no solo golpea las zonas rurales, sino que los tentáculos de estos grupos criminales están presentes en los cascos urbanos. Aparentemente de 18 kilos de pentonita. Esto no es cualquier bobada. La segunda en más o menos 20 días, pues aquí ya hay un problema que se debe atender con contundencia. Por su parte, en Bogotá aún no se han presentado atentados de este estilo. Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que están alertas ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida de uniformados y civiles. Hemos venido hablando para que se tomen medidas de protección a los CAI, a las estaciones, para que estén alerta, para que cualquier información que nos indique que hay el riesgo de que cometan algún atentado contra la fuerza pública, pues logremos mitigar ese riesgo y actuar a tiempo. Pero, ¿cuáles serían entonces acciones contundentes para evitar que hechos como estos sigan pasando en Colombia? Si uno tuviera que plantear acciones, tendría que hacer 3 cosas rápidamente. La primera es suspender todos los ceses al fuego. O sea, uno no puede negociar de esa forma, y más las fuerzas militares no están para estar frenadas porque es muy difícil. O sea, es decir, esa es la primera que uno tendría. Segundo, tendría que evaluar cómo se actúa en diferentes regiones del país. Una cosa son los grupos armados que operan en el norte del Cauca, y otros son el Clan del Golfo, y otro es el Catatumbo. Son 3 escenarios diferentes, entonces toca evaluarlos para pensar cómo se lanzan operaciones conjuntas militares con acción social. Y una tercera es cómo planteo esto y qué medidas lanzo a la opinión pública para tener acompañamiento de la opinión pública, y cómo debo hacer y cómo debo canalizar recursos a las fuerzas militares que hoy están muy disminuidas, que tenemos más de 50 helicópteros en tierra de las fuerzas militares, tanto de policía como de fuerza aérea, como de ejército en tierra. No, la movilidad está parada. Es que en términos económicos, el presupuesto que tiene el país para su defensa está por debajo de los ingresos que tienen los grupos armados, una hipótesis que puede explicar la fortaleza de estos grupos. Por un lado, tenemos el Estado
que en su sector defensa se gasta al año más o menos 50 billones de pesos. Ese es el presupuesto que tiene el sector de defensa. Es el 10% del presupuesto total de la nación, 50 billones de pesos. 50 billones de pesos equivalen más o menos a 11.000 millones de dólares. Si nos vamos al otro lado de los criminales, la renta criminal de Colombia en este país, haciendo una especie como de totalización con respecto a datos oficiales y con datos que incluso entrega la misma DIAN, la renta criminal de este país contando contrabando, que en algunos casos incluso es más rentable que la coca, el tráfico de cocaína, el tráfico de marihuana creepy, el tráfico de oro ilegal en razón de la minería criminal, esa renta criminal puede llegar a superar el presupuesto del sector defensa del país, y en algunos casos se ha calculado incluso a datos cercanos a los 16.000 millones de dólares al año. Entonces eso supera en creces los 11.000 millones de dólares que tiene el sector defensa. Estos hechos no solo enlutan a millones de colombianos, los familiares de los militares y policías fallecidos sufren y mucho. Harold Paredes Mena deja a 2 hijos, entre ellos a Luisa de 20 años y a un menor de edad, ese niño que seguramente se preguntará por qué su padre nunca más regresó a casa. 12 años, solo simplemente estaba con la mamá, pero él estaba muy apegado a mi papá, demasiado apegado, y es el momento y no logramos asimilar eso todavía. Luisa confiesa que fue duro enterarse de la muerte de su padre, pues nunca existió una comunicación oficial por parte de las autoridades. Nosotros nos enteramos por medio de terceros. Eso fue la noche y pasó al día siguiente y el ejército no se comunicó con nosotros. No nos dio información, pues a mí como hija no me dio información, ni a mi tía, que era la que estaba un poco más apegada a él, ni a la esposa, ni siquiera tampoco, a nadie se nos comunicó con nosotros. Se nos comunicó fue después, ya en la tarde, que ya había pasado un día prácticamente. Nos estábamos como por terceros porque habían visto las noticias de que había un atentado y él había caído ahí, de que pues ya había fallecido, pero por el ejército no nos enteramos. La pérdida de estos hombres ha generado indignación y rechazo en la sociedad colombiana. Es difícil imaginar el dolor de quienes han tenido que perder un hijo, un hermano, un padre, un familiar, un amigo. Nos deja muy tristes, con el corazón muy partido a nosotros, a mí como hija, a mi hermano, a todos sufriendo por su partida. Asimilar algo que ya no va a volver, que ya es algo que, por más que uno trate, ya es algo que la realidad de la vida es que ya partió y pues nos deja muy dolidos. Aparte de que Colombia, por prestar su servicio, más a nosotros que somos su familia, que somos los que nos toca vivir esto. El Plan Pistola es un recordatorio de la compleja situación de seguridad que vive Colombia actualmente. Se necesita urgente proteger la vida y la integridad de los civiles, pero también de los miembros de la fuerza pública, porque son ellos quienes dan todo por los colombianos, incluyendo su vida.